Bien, el cálculo de la basa, entonces la verificación de la basa tiene dos partes, la verificación a compresión, esa básicamente ya la hemos visto, simplemente es calcular esa distancia C y verificar que el área que tenemos covaricéntrica con la zona que esté comprimida, por ejemplo en este caso, imaginaos que este perfil tiene esta zona comprimida, pues tenemos que ver que esta zona comprimida, el área sombreada con la resistencia FJD, no supere el esfuerzo axil de la zona que esté comprimida en el perfil, ¿vale? En esa comprobación es muy fácil porque simplemente es una comprobación directa de capacidad. La comprobación de la zona traccionada es un poquito más complicada, pero tenemos ya herramientas para hacerla. Realmente es el mismo sistema que hemos seguido para utilizar calcular la chapa frontal desbordante. Esto, si os fijáis, no es más que una chapa frontal desbordante donde el perno hace la función del tornillo. La charnela pues probablemente se formará en esta línea, pero tendríamos que verificar los otros modos de fallo usando la tabla que ya conocéis del Eurocódigo 3, parte 1.8, y simplemente con eso calcularíamos la resistencia de tracción, que estaría limitada, sería la mínima entre la resistencia a flexión de la basa y la resistencia del propio perno, ¿vale? Bueno, suele ocurrir que estas basas tienen también un esfuerzo cortante, ¿vale? No tiene por qué ser muy grande. Normalmente habrá dos tipos de pilares, unos que estén conectados al sistema de arrastramiento y esos pilares tendrán esfuerzos cortantes importantes debido al viento de toda la estructura superior, y luego tendremos pilares que estén simplemente soportando carga vertical y tendrán unos pequeños momentos pues, que vienen de sus condiciones de contorno, de las conexiones con las vigas, etcétera, etcétera. Si hemos sido prudentes y hemos dado poca rigidez a la unión del pilar con la basa, o sea, con la cimentación, pues realmente, por ejemplo, si la hemos modelizado como una unión articulada, pues realmente no tendremos ningún momento. Tendremos esfuerzo axil puramente, ¿vale? Si tenemos un pequeño esfuerzo cortante, pues vamos a ver qué mecanismos tenemos para absorberlo. En primer lugar, directamente, sin hacer nada, siempre podemos considerar que el 20% de la carga aplicada es resistido sin necesidad de nada más. ¿Por qué? Bueno, pues este 0,20 recordáis que es el coeficiente mínimo de fricción que puede tener, que tiene el material acero. Entonces 20% multiplicado por ND, donde ND es el esfuerzo concomitante con el cortante que queremos verificar. Normalmente el ND deberíamos tomar solamente el que sea debido a las cargas permanentes e incluso minorarlas por un coeficiente 0,9, ¿vale? Es decir, ser un poquito prudentes en la estimación de ND porque la resistencia cortante va a depender de ese valor, ¿de acuerdo? Para esta comprobación en particular. Entonces, con eso obtendríamos un cortante de fricción, una resistencia a fricción, que sería con la que verificaríamos que VED sea menor o igual que FFRD. Si la placa está directamente hormigonada contra el hormigón, pues se puede aumentar un poquito el cociente de fricción, ¿vale? Pero generalmente no es ni recomendable ni un caso habitual. Lo más normal es que las placas tengan siempre un mortero intercalado para garantizar que haya contacto, ¿vale? Esto solamente se hace, de hormigonar directamente el hormigón, solamente se suele hacer en las plantas últimas de edificios de vivienda, donde es muy común que haya cambios de estructura y se coloquen estructuras pequeñas con pilares metálicos chiquititos de 2UPN80, de ese tipo, HB100, y esas plaquitas pequeñas que nacen sobre la estructura de hormigón pues son estructuras de muy poca responsabilidad con una sola planta y con cargas realmente moderadas, ¿no? Entonces en ese caso sí que se admite que se coloque la placa directamente en el hormigón, se hormigone el conjunto del forjado con la placa ya embebida y se suelde el pilar metálico en obra encima de la placa, ¿vale? Es un caso un poco distinto al que estamos comentando. Si tuviésemos un cortante de cálculo mayor que el valor FFRD, pues hay que añadir pernos o resistencia de los pernos a cortante para esa diferencia. ¿Cómo se calcula la resistencia del perno? Es exactamente igual que la resistencia del tornillo. Se aplican las mismas expresiones. Cogeremos nuevamente el área de rosca, el alfa V, que dependerá de la clase del tornillo y de por dónde pase. Si el plano de cortante pasa por la parte roscada, ya sabéis que alfa V es 0,6 o 0,5. Si pasa por la parte no roscada, siempre sería 0,6, ¿vale?
y el área del tornillo, FV, bueno, el área del tornillo, perdonad, no, sería el área del perno, y el coeficiente gamma M2 que vale 1,25. Vale, adicionalmente, en el caso de los pernos, se tiene que comprobar esta expresión que es de carácter experimental, ¿vale? Donde alfa BC es un valor que se obtiene con esta expresión. F y B es el límite elástico del perno, sometido a estas limitaciones, es decir, que no se puede tomar nunca más que esto. Y alfa EPC lo que hace es un coeficiente como reductor de la resistencia del perno a cortante. Fijaos que es un coeficiente que siempre va a ser menos de 0,44. Entonces, en definitiva, estamos tomando una fracción de la resistencia última del perno, ¿vale? Bueno, para pernos del de acero P500S, que son bastante habituales en nuestras obras, porque es el acero corrugado que se emplea en España, pues con diámetros de métricas entre 25 y 12, aquí tenéis los valores que salen de resistencia a tracción y resistencia a cortante, ¿vale? Esos valores son menores que los que resistiría el perno en hormigón si fuese una barra corrugada. ¿Por qué? Porque están basados en una reducción de sección. Esa reducción de sección la he aplicado porque es bastante común que los pernos hechos de acero P500S se mecanicen. ¿Qué quiere decir mecanizarse? Quiere decir que se roscan para poder incorporarles las tuercas, las cortatuercas, etc. Entonces, esos pernos roscados presentan una merma de área por la rosca que está en torno a 75% de la sección original, ¿vale? Entonces, estos valores de esta tabla son conservadores, están obtenidos con esa condición. De manera que la resistencia cortante va a ser la resistencia fricción más el número de pernos multiplicado por FVRD. Vale, en este N comentaros que se suelen incorporar solamente en cada una de las combinaciones los pernos que estén comprimidos. Los pernos traccionados se suelen obviar, ¿vale? No es estrictamente necesario, pero es tradicional hacerlo de esta manera. Bien, los pernos, aparte de resistir a tracción, tienen que anclarse en el hormigón. Entonces no voy a entrar en ese tema, simplemente los anclajes son los que ya conocéis, permitidos por el Eurocódigo 2, el Eurocódigo de hormigón. El más habitual es el anclaje con patilla, también se puede hacer un gancho. El anclaje recto no estaría permitido en principio por el Eurocódigo 3, ¿vale? Y luego tendríamos las chapas de remate o las arandelas que pueden quedar embebidas en zapata, ¿vale? De permitirme que os enseñe algún detalle, ahora volveremos sobre esto. Vale, si usamos una barra de acero de alto límite elástico, por ejemplo, categoría 5.6 o clase 5.6, pues no se suele curvar esas chapas, lo que se hace es que se añade una chapa circular, una especie de tope, de manera que cuando yo traccione este perno, esta chapa que está embebida en la masa del hormigón inferior, pues presenta una resistencia a ser arrancada, ¿de acuerdo? Entonces se calculan esas chapas teniendo en cuenta esta condición, ¿de acuerdo? Bien, volviendo un poco hacia atrás, os comentaba que hay muchos tipos de pernos que se pueden utilizar, pero los más habituales son los pernos de P500S, que pueden ir soldados o bien mecanizados para rosca. Si queremos soldados, ya he dicho que es normalmente para chapas de pequeña responsabilidad, y los mecanizados para rosca pues suelen ser para chapas un poquito más importantes, ¿no? Luego tenemos la familia de pernos o de barras Hewi, que ahora discutiremos, y luego el material de acero liso 4.6 o 5.6. Incluso pueden utilizarse aceros lisos de categorías superiores a esta, por ejemplo de acero 10.9, es perfectamente posible. Esos suelen venir roscados total o parcialmente y se anclan al hormigón normalmente con una placa soldada embebida o con una placa atornillada embebida, ¿vale? También pueden utilizarse, como veis aquí, barras lisas de mayores límites elásticos, ¿vale? Y esas normalmente se pueden llegar a postesar y se puede colocar en ellas sistemas de placas planas, tuercas hexagonales. El postesado de la placa de las chapas, de los pernos, tiene la ventaja de que en el instante de postesado conocemos con exactitud que el perno puede resistir esa tracción. Entonces, para chapas de gran responsabilidad es conveniente hacerlo con uniones postesadas, ¿vale? Es un poco parecido al sistema de pantallas, ejecución de pantallas, donde normalmente cuando se hace la inyección de un anclaje, el anclaje después se tesa, y ese tesado nos garantiza, al no arrancarse, pues que la pantalla va a resistir, o sea que el anclaje va a resistir esa tracción, ¿no? Bien,
Vamos a parar aquí un momentito.